para nosotros es una alegría muy grande tenerla aquí en esta noche con cara de día, en nombre de Jesús. ¿Qué vamos a decir a hermana Lisbeth en esta noche? 1, 2, 3. Sea bienvenida en nombre de Un Jesús. fuerte aplauso al Señor por la vida de ella. Usted va a recibir el abrazo de por lo menos 2 personas ahí cerca de usted, le dando la bienvenida en esta tarde, en esta noche, en el nombre santo del Señor Jesús. Amén, iglesia. Quiero alabar a Dios por tu vida, por estar en la casa del Señor. Es miércoles, sabemos que muchos están trabajando. Bueno, casi el 30% de la iglesia está de vacaciones, muchos están viajando. Y nosotros nos alegramos, amén. Nos alegramos porque están yendo de vacaciones, ¿no? Están yendo, se marchando de vez, ¿no? Están yendo de vacaciones. Es señal de que hay un poquito de dinero en el banco, ¿no? Se está viajando porque Dios está bendiciendo. Amén. Viajar en tiempos como este es lujo, hermano. Amén. Amén. Es lujo. Aleluya. Gloria a Dios. Mira para el hermano, diga assim: se está sobrando, paga un billete para mí, hermano. Algunos están en Londres, otros en Brasil, otros aquí por España, y por ahí va, por afuera, ¿no? Y gloria a Dios. Yo, cuando el Señor direccionado nuestras vidas a través del pastor Jackson para estarmos aquí, yo me alegré, pero que mi esposa hizo fiesta, ¿no? Como ella es portuguesa, entonces las playas de aquí, la cultura, toda la comida es maravilloso. Si usted aún no ha tenido tiempo para ir, ore al Señor. Es muy importante usted ir. Usted está en un lugar privilegiado, porque Europa tiene una ventaja, voy a decir de Brasil, no sé la realidad de Uruguay, de Venezuela. Venezuela sé que está un poquito peor que Brasil, ¿no? Por las circunstancias que vosotros están pasando. Pero Bolivia, imagino que es una realidad. En Europa usted puede, por el precio de un billete de aquí al Sudamérica, usted puede se quedar una semana en cualquier buen hotel aquí cerquita, disfrutar muy bien, comer comida maravillosa, tomar vino sin alcohol. Aleluya. Amén. Invitar al hermano, la hermana, ¿no? Y así el Señor va haciendo la obra. Gloria a Dios. Estoy con ganas de hacer pelo menos uns 5 matrimonios este año. Amén. Aí sei que hay pelo menos unos 3 ou 4 aí já a punto. Entonces, no hay más. Hay pelo menos 6 ou 7. Amém? Hay gente que está apretando la porca, como dicen en Brasil, el tornillo, ¿no? Para las cosas funcionarem rápido. Glória a Deus. Me alegro. Los PGs estão uma maravilha. Está uma bendição a cada dia. Domingo tuvimos um culto aqui. Que culto hermoso tuvimos aqui, hermanos. Foi um culto maravilhoso. Igreja llena, teníamos pouco espaço disponível e almas sendo resgatadas, a obra de Deus realizada, e nos alegramos. Creio que é demasiado tesouro para nós guardarmos solo para nós, né? Creio que, não sei se foi o presbítero Juliano ou Norberto que falou, invite a alguém por algo que Deus está realizando aqui. Então, estou seguro que você conhece pelo menos alguém que quizá a vida dele, a vida de ela está pendiente de uma invitação minha, de uma invitação tuya. Quando nós invitamos, há cambio de Deus. Há pessoas que entraram aqui para pelear com o pastor na igreja. E Deus hizo a obra e estão congregando hoje, né? Aleluia, Deus é bueno, né? Eu nem sabia, depois é que me falou, pastor, eu vim aqui a primeira vez para lhe pegar. Eu falei assim, amém, glória a Deus. E hoje Deus está congregando, né? Glória a Deus. Continue com raiva de mim, irmão, assim Deus está bendecindo tua vida. E me alegro e glorifico ao Senhor por tudo que Deus está realizando em nosso meio. Quando que vão ter o abraço grátis aí, Robinson? Dia 15, faz sábado que vem o outro. Será abraço grátis. Vai reunir um grupo grande da igreja. Vão se reunir aqui na igreja e vão para a Plaza Espanha dar abraços grátis. Abraços grátis, imagino, com carteles, com camisetas. Vão evangelizar. Aí alguns tratados com a direção da igreja que vão estar levando. Eu encomendei, pero que chamei hoje justamente para ver se poníamos disponível para este final de semana. Pero que yo he pagado, ya está un evangelio de Juan personalizado con el nombre de la iglesia.
en formato de una carta de invitación. Entonces hizo poco, porque no es barato, es caro, y nosotros estamos un poco apretado, hizo solo 500. Entonces es un evangelio muy bonito, escrito Cathedral Revival Church, el nombre de la iglesia, con la dirección, los días de culto, teléfonos, datos de la iglesia. Y es el evangelio de Juan en el formato de una carta, diciendo una invitación especial para usted de la Catedral del Avivamiento. Entonces, para distribuir, para dar para las personas que nos visitan, distribuir, creo que no vale mucho la pena ahí fuera, pero pelo menos para distribuir para las personas que nos visitan en la iglesia. Amén. Como tenemos Biblia también. Y así vamos creyendo que Dios hace grandes cosas. Yo aún creo que la palabra tiene poder. Yo aún creo que la palabra, ella cambia, ella realiza maravillas. Yo mismo me acuerdo que había un grupo de rock en Brasil. Yo era rockero, por increíble que parezca. Y yo era rockero y me gustaba de un grupo llamado de Legião Urbana, porque muchos aquí lo conocen. Renato Russo, Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos, toda esta turma que hacía parte de este grupo. Y tenía una canción de Renato Russo, de Legião Urbana, que cantaba: aunque yo hablase la lengua de los ángeles, aunque supiera todas las lenguas, si no hubiera amor, yo nada tenía. Y me encantaba eso. Y un día me dieron una Biblia de regalo. Y una Biblia de estas pequeñitas, de Gideon Internacionales, estas grises, pequeñitas así. Y yo empecé a buscar y de repente encontré 1 Corintios capítulo 13, que es la letra de la canción del rockero. Pero que el problema es que yo perdí, yo no sabía dónde estaba. Y busqué, ¿qué tuvo que hacer? Leer desde Mateo hasta llegar en Corintios para ver si encontraba la letra de la canción de Legião Urbana. Y así el Señor hizo una obra maravillosa en mi vida. Entonces Dios trabaja de maneras misteriosas. Amén. Quiero compartir una palabra de Dios con vosotros en esta noche de hoy, que está en Josué, capítulo 14. Vamos a leer a partir del versículo 6 hasta el versículo 15, que es... Vamos a empezar en el versículo 6 y terminar el capítulo 14, hasta el versículo 15. Josué capítulo 14, versículo 6 hasta el versículo 15. Hay algunas personas que yo busco espejar mi vida. ¿Saben castellano? Reflejar mi vida, imitar, seguir, tomar como ejemplo. Pablo mismo encoraja a la iglesia diciendo: sed mis imitadores como yo soy un imitador de Cristo, que es una gran responsabilidad. Y hay muchos, por ejemplo, cuando el Señor me llevaba a Londres algunos años atrás, yo me identifiqué mucho con la persona de José, porque José era un inmigrante. José era un inmigrante sin papeles. José era un inmigrante sin papeles y en la cárcel. José era un inmigrante sin papeles en la cárcel, perseguido por el gobierno porque había sido acusado de estupro, de abuso sexual con la esposa del primero secretario del Egipto. Entonces las circunstancias de él eran un poco complicadas. Entonces con eso yo empecé a me identificar, porque las circunstancias de él eran las circunstancias que yo estaba viviendo, y quizás las circunstancias de alguien. Aquí usted no está en la cárcel, pero que la mayoría de nosotros, aparte de los hermanos españoles, catalanes que están aquí, somos inmigrantes, y sabemos que Dios trabaja de una manera maravillosa y bendiciendo no solo a él, pero que también fue el caso de Daniel, que Dios bendice de una manera maravillosa. Y hay este personaje que nosotros vamos a hablar hoy, que es la persona de Caleb. Caleb fue un hombre que tuvo un destaque en su vida. Se tomó actitudes diferenciadas. Caleb simplemente tomó una dirección en la vida de acuerdo con un carácter, y es un carácter que es alabado en la Biblia, carácter que es celebrado en la Biblia, porque es un hombre que su opinión, y eso me lleva a tomar como un gran ejemplo en la palabra de Dios el hecho de que él, un hombre de carácter en la Biblia, tiene el poder de cambiar una nación, porque él y Josué representando la tribu de Efraín y, Judá
representando la tribu de Judá y él representando la tribu de Efraín, Caleb, de la palabra de Dios que volvieron de espiar la tierra prometida, y la opinión de los dos fueron más pesada, más efectiva do que la opinión de los 10 espías que no consiguieron ver la tierra prometida. Es muy importante eso, porque muchas veces el mundo está contra tu vida, pero que si tú estás con Dios, tú estás en el equipo que va a vencer. Muchas veces somos retados, desafiados a tomarnos piedras en la vida, porque usted elige estar caminando con Dios. Y cuando usted camina con Dios, puede estar seguro que en el final usted va a celebrar una victoria en tu vida. Y quiero leer con vosotros Josué capítulo 14, versículo 6 hasta versículo 15, que vamos a mirar algunas lecciones, como el Señor, por la gracia y misericordia de Él, estamos permitiendo este tiempo maravilloso a los miércoles aquí. Entonces, yo he visto que entró una pareja, me gustaría de presentarlos. ¿Su nombre? Yo soy Alberto. Lívia. Alberto y Lívia. Alberto, son de onde? Son brasileiros, ¿no? Eu sei. Sí. Ele não. ¿De dónde eres usted? De República Dominicana. República Dominicana, qué maravilla. ¿Y usted de dónde eres, hermana? Paraná. Do Paraná, maravilha. Nuestro pastor presidente vai estar na República Dominicana ahorita el próximo mes. Provavelmente eu vou estar aí, uma grande igreja, e para nós uma alegria muito grande tener a vosotros aqui. Que vamos dizer a nossos irmãos que nos visitam? 1, 2, 3. Sean bienvenidos en el nombre. Fuerte aplauso al Señor. Alguien va a dar un abrazo a vosotros ahí, en nombre de la iglesia, de bienvenida. Que el Señor venga a bendecir a vosotros aquí en esta noche, en el nombre santo del Señor Jesús. ¿Puede escuchar un amén? Amén. No, el amén está muy flojito, hermano. Un amén nervioso, un amén de gente que está con hambre de Dios. Diga gloria a Dios. Amén. Capítulo 14 de Josué, a partir del versículo número 6, la palabra del Señor habla así: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie, qué fuerte eso, ciertamente la tierra que tus pies tocaron serán entregue para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Aleluya. Voy a hacer esta oración para mí. 85 años, botando para quebrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Esta versión habla anaseos también. Anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Padre, en nombre de Jesús, alabamos a ti, glorificamos a tu santo nombre.
Reconocemos, Señor Altísimo, que somos dependientes de tu gracia y de tu misericordia. Reconocemos, Señor Altísimo, que tu paz y tu amor, Señor Altísimo, es la columna de nuestra vida. Por eso pedimos al Señor, invocamos al Señor en esta noche, que tú puedas, Señor Altísimo, hablar una vez más con cada uno de nosotros. Yo soy necesitado y reconozco, Señor Altísimo, que sin tu gracia, sin tu unción, sin tu presencia, Señor Altísimo, este culto aquí será una reunión sin sentido. Pero que sabemos que cuando tu presencia es manifestada en nuestro medio, sabemos que hay alegría, sabemos que hay gozo, sabemos que tu palabra será, Señor Altísimo, recogida en cada corazón. Sabemos, Señor Altísimo, que tú eres un Dios que cura. ¿Y por qué no curar esta noche, Padre? Por eso empieza a tocar en corazones, empieza a tocar en matrimonios, toca, Señor Altísimo, en vidas financieras, toca, Señor Altísimo, en enfermedades físicas. Quizá alguien entró aquí con un diagnóstico completamente, Señor Altísimo, pesado de los médicos. Reconocemos las palabras de la medicina, reconocemos la palabra de los médicos, pero que nosotros respetamos que tu palabra viene más poderosa en primer lugar. Tu palabra es la que permanece en nuestras vidas, y tú declara en nuestro medio, Señor, que vengas tu reino y se haga tu voluntad en esta noche, en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Bueno, yo hablé aquí que era Judá que había espiado la tierra junto, pero Caleb representando la tribu de Judá y Josué representando la tribu de Efraín. Cuando retornaron tenía una opinión así un poco distinta. Es una cosa que, claro, sería bueno nosotros reconocernos. Me gusta siempre de mirar la historia por detrás. Me gusta siempre de leer, conocer o que nosotros estamos hablando. Y por eso que estoy siempre aquí insistiendo que usted venga a comer tu Biblia, venga a se alimentar con tu Biblia, venga a leer la palabra de Dios para poder saber, porque Dios todavía habla. Amén. Existen millones de promesas en la palabra de Dios, y quizás nosotros estamos viviendo solo en 10 promesas. Las promesas del Salmo 23, que quizás está la Biblia abierta en la estantería de la casa. Salmo 91, sé que hay promesas aquí para mí, pero que cuanto más yo voy leyendo la Biblia, más yo voy conociendo el favor de Dios. Cuanto más yo voy leyendo, conociendo la palabra, más yo voy conociendo el autor de la palabra. Cuanto más yo voy conociendo la Biblia, más yo voy conociendo quién yo no soy y quién yo voy a pasar a ser cada día más que voy me relacionando con Dios. Una de las ventajas de leer la palabra es que usted va tomando cada día más la opinión de Dios sobre tu vida. Vivimos en un mundo donde somos bombardeados por opiniones externas. Opiniones de todos los aspectos, opiniones definidas por color de piel, opiniones definidas por tipo de papel que usted tiene, opiniones definidas por la cantidad de dinero que usted tiene, opiniones definidas por la área, el barrio que usted vive en la ciudad de Barcelona. Pero cuanto más usted lee la palabra de Dios, usted va conociendo que Dios tiene una opinión formada a tu respecto. Dios tiene una idea, porque usted no fue planeado por el papá y por la mamá. Usted no fue planeado por una sociedad. Usted no fue planeado por una institución. Usted fue planeado por la voluntad de Dios. Y este Dios que planea tu vida, que prepara tu vida, es un Dios que la palabra de Dios declara que Él es el arquitecto del universo. O sea, todo que Él crea tiene un propósito. Todo que Dios crea, Dios tiene un objetivo, un destino para su creación. Entonces, puede estar seguro que las circunstancias que usted vive hoy son circunstancias temporarias, porque el destino de Dios aún está de pie sobre tu vida. Y creo que el hecho de usted ter entrado en la casa del Señor esta noche para se alimentar de la palabra. Alguien aquí tiene hambre de la palabra, diga Si usted tiene hambre de la palabra, puede estar seguro que Dios tiene una palabra para tu vida. Domingo, yo voy a traer una palabra profética aquí en la iglesia, que yo empecé a prepararla para hoy, pero que el pozo era tan profundo que yo transferí para domingo. Entonces creo que domingo invite 385 personas, cada uno.
invite, llame a la gente para estar aquí, porque creo que Dios va a hacer algo muy especial por su gracia y su misericordia. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Usted no escuchó. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Amén. Muy bien, Caleb es este personaje distinto, especial, hijo de Jefoné. Y es interesante nosotros conocermos la historia de él. Y antes de entrar aquí en el texto, el versículo 14 que leemos, 6, que leímos primero, habla que Caleb era hijo de Jefoné, un hombre que no es judío. Y es importante que él, aun que no es hijo 100% de padre judío y de madre judía, su padre no era judío, pero que su madre era judía, y por eso fue integrado en la posición de uno de los príncipes, representante de la tribu de Judá. Es maravilloso eso, porque Judá no es cualquier tribu. Judá es la tribu de donde viene el linaje de Cristo. Y es importante nosotros reconocernos esto, porque por más apartado, por más lejos que la cultura, la discriminación, las circunstancias, las condiciones de tu vida intentan poner tu vida, o sea, quién tú eres, a dónde has nacido, tus pecados, por más lejos que tú puedes estar de Dios, siempre hay un lugar en el linaje, en la familia de Cristo para usted entrar. Amén. Y es interesante que Caleb era una persona que ocupó una posición de privilegio, una posición extremadamente especial, porque él fue nombrado para ser un príncipe de una de las tribus, de la tribu de Judá, para representar los 12, siendo uno de los 12 espías para ir visitar la tierra prometida. Es maravilloso eso, porque aunque no conociendo la cultura judaica, usted puede tener una idea que hoy, por ejemplo, una persona, dependiendo de la linaje judía, si una persona es hijo solo por la mitad, hijo de padre judío y de madre que no es judía, o al revés, usted no es reconocido como un judío. Y cuanto más en este tiempo, pero que aquí nosotros podemos ver la gracia de Dios, que cuando Dios tiene un plan en tu vida, no hay cultura que resista los planes de Dios sobre tu vida. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, no hay resistencia en este mundo. Dios está dispuesto, Dios está preparado, Dios está con ganas de quebrar leyes de los hombres para que la ley de Él sea establecida sobre tu vida. Amén. Versículo 6 dice la palabra de Dios. Hay por lo menos aquí 10 lecciones que nosotros podemos sacar. No son las únicas lecciones, pero que son aquellas que creo que el Señor va a hablar de una manera especial en tu corazón. Versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barneas, tocante a mi vida y a tu vida. La primera lección que nosotros tomamos aquí en este texto es la lección de que la vida de Caleb era conducida por la opinión de Dios. La vida de Caleb era guiada, era instruida. Las decisiones, las actitudes, las decisiones que él tomaba acerca que quizás de su familia, de sus negocios, las conquistas, porque era un guerrero, era un general de guerra. Las posiciones de osadía que él tomaba en medio de la batalla no eran por una cuestión de valentía personal, no era porque alguien lo había puesto algunas estrellas que le daba una posición de ventaja jerárquica dentro de un ejército. No, él tenía una opinión de Dios sobre la vida de él. Y por él tener esta opinión de Dios sobre la vida de él, él empezó a conducir su vida en acuerdo con la opinión que Dios tenía acerca de él. Yo prediqué aquí domingo acerca de Pedro en el barquito juntamente con Juan, y cuando Pedro tiró la red y no podía coger la red porque era demasiado pez, y llamó a Juan. Es interesante que cuando Pedro fue buscar los peces, él tenía conciencia, por ser un buen pescador, conocedor del mar a donde él estaba pescando. Pedro tenía conciencia que el mar no estaba para pescar. Él tenía conciencia de que él ya había pasado toda la noche pescando. Él tenía conciencia, si alguien llegase para él y dijera así: Pedro, usted está cansado, ¿o qué usted prefiere hacer? ¿Ir para casa a descansar
¿O usted prefiere intentar tirar la red una otra vez más? Pedro seguramente que contestaría diciendo: yo voy a casa a descansar. Porque incluso ele contesta a Jesús diciendo: pasé toda la noche pescando y no pescamos nada. ¿Qué quiere decir eso? De la palabra de Dios, que él coge la opinión que él tenía acerca de él, coge la experiencia que ele tenía acerca de él, coge el resultado que ele ya esperaba. Pasé toda la noche pescando, pero que le habla una palabra que hace toda la diferencia: bajo tu palabra yo voy a tirar la red una vez más. O sea, nosotros muchas veces crecemos con limitaciones psicológicas, con limitaciones de traumas en nuestra vida. Pasamos nuestra vida, vivimos en una sociedad hoy que es raro un matrimonio equilibrado, que el padre no sea divorciado, casado otra vez, la madre no sea soltera. Es raro, infelizmente esto está empeorando cada día más. Y es casi imposible que matrimonios rotos no vengan a causar hijos rotos. Es casi imposible que matrimonios desequilibrados no vengan a causar una sociedad desequilibrada. Y por eso crecemos en una sociedad a donde va a definir tu vida por los aspectos sociales y no por quien usted es. Y es interesante que Caleb empieza la conversación con Josué diciendo: yo quiero que tú sepas, yo voy a te recordar que Dios habló algo acerca de mí 45 años atrás. Es como él estaba diciendo: hasta hoy yo soy la misma persona que Dios habló 45 años atrás. Yo soy la misma persona hoy. ¿Qué quiere decir eso? Estoy seguro que en el medio que él vivía, las luchas que ellos atravesaron, las batallas que ellos tuvieron que enfrentar, no faltó personas para desafiar la personalidad de Caleb. No faltó personas, desafíos para intentar inhibir. ¿Está bien en castellano inhibir? Inhibir. Estoy seguro que no faltó desempleos, no faltó problemas de documentos, no faltó problemas familiares, no faltó problemas de distribución geográfica, no faltó problemas na caminada en el desierto para atravesar el Mar Rojo, atravesar el desierto, atravesar el Sinai y llegar en la tierra prometida. Seguro que hubo problemas, pero que es importante comprendermos la palabra del Señor aquí esta noche, que Caleb, en el medio de las batallas que él ha vivido, él ha decidido tomar solo la opinión de Dios sobre su vida. Él habló diciendo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés no tocante a mi vida. Usted sabe, Josué, quién yo soy para Dios. Muchas veces es importante nosotros nos posicionarnos en las batallas de la vida, en las batallas de la familia, en las batallas del mundo espiritual, para sabernos o que Dios piensa a nuestro respecto. Muchas veces nosotros sufrimos batallas y nos entregamos a la derrota, muchas veces porque no sabemos la opinión de Dios acerca de nuestra vida. Amén. Amén. Es más o menos el siguiente: la persona va a entrar en un palacio. Sabemos que para entrar en un palacio hay un protocolo a ser seguido. Para entrar en este palacio, él primero necesita ser conocido, de la autorización de alguien para entrar, que sea un castillo, que sea el propio palacio del gobierno. No vamos a poner a nivel de monarquía, pero que hay determinados lugares públicos importantes de política y de otras áreas también, que para entrar usted necesita ser conocido, porque la persona que va a autorizar a usted a entrar va a escribir en un papelito, va a te dar una autorización, quizás va a te dar una identificación acerca de quién tú eres. Entonces, cuando usted va a entrar, la persona que está en la puerta, es importante eso, porque cuando Dios sacó a Adán y Eva del Edén, Dios puso querubines para guardar el Edén. ¿Están conmigo? Díganme. Amén. Puso ahí. Pero que es importante que los querubines no están para impedir a la gente de entrar, pero que están para cualificar a la gente para poder entrar. Amén. Los guardas, guardia en castellano, los vigilan, los guardias que están ahí en la puerta, en cualquier sitio que existe en el mundo, ellos no están para impedir a la gente de entrar, pero que para cualificar a la gente de entrar. ¿Están conmigo? Dígame. Por ejemplo, para entrarnos en el cielo necesitamos de una cualificación para entrarnos en el cielo. Y hay determinados lugares que si usted no se posiciona como Dios quiere que usted se posicione,
usted nunca va a entrar, porque el enemigo es maestro de intentar borrar nuestra identidad en el mundo espiritual. El enemigo es maestro de intentarte poner para abajo. El enemigo es maestro en decir que usted no tiene capacidad. El enemigo es maestro en decir que usted no puede. Pero que en esta noche tenemos una buena noticia para aquel que cree. ¿Alguien aquí lo cree? Diga amén. Amén. Porque está escrito en la palabra que usted todo puede en aquel que te fortalece. Hay un Dios que te capacita. Hay un Dios que te cualifica. Por eso que la palabra de Dios habla, no es por fuerza ni por violencia, es por el Espíritu del Señor que está sobre mi vida. Amén. Amén. Diga conmigo, yo necesito tener y reconocer la opinión de Dios sobre mi vida. Y es importante que muchas veces, si yo no reconozco a mí como Dios me reconoce a mí, yo tampoco voy a reconocer a mi hermano como Dios lo reconoce a él. Hay personas que tienen problemas de posiciones. Hay personas que no pueden ver a una persona subir un poquito que ya se queda amenazada. Y es muy importante nosotros sabermos eso, que cuando yo sé que yo soy en el reino, yo no voy a me quedar triste cuando Dios levanta tu vida. Porque yo tengo una opinión de Dios acerca de mí y sé que Dios tiene una opinión de Dios acerca de tu vida también. O sea, independiente de las palabras negativas, independiente de los vientos negativos, independiente de las imposibilidades que usted está enfrentando en este momento de ahora, sepa que Dios te ve como más que vencedor en Cristo Jesús. O que importa es cómo Dios ve tu vida. La palabra de Dios en el libro de Jueces cuenta la historia del hombre llamado Gedeón. Gedeón, dice la palabra de Dios, que estaba temblando, estaba tratando del trigo en el lugar que se trataba las uvas, escondido. Tenía un problema de menosprecio, de baja autoestima. Cuando el ángel vino a hablar con él, él habló: yo soy lo más pequeño de mi casa, lo más pequeño de mi familia. Mi familia es la más pequeña de las tribus más pequeñas que hay. O sea, él se puso en una posición extremadamente baja. Y delante de la opinión que él tenía acerca de él mismo, vino Dios y habló con él diciendo: vai con esta tu fuerza, varón valiente, poderoso, que tú vas a librar a Israel. Amén. O sea, es como Dios ve tu vida que va a definir el destino de tu historia. Es como Dios ve tu vida que va a definir el destino de tu historia. Por eso que la palabra de Dios, en Jeremías, la palabra del Señor declara: yo es que sé qué pensamientos tengo acerca de vosotros. O sea, yo tengo una opinión formada acerca de vosotros, una opinión buena, no es mala, para dar a vosotros el destino que vosotros están necesitando. ¿Qué es esto? Aunque el diablo levante para te derrumbar, hay un Dios que te levanta y te garantiza la victoria en el nombre de Jesús. Vamos a aplaudir al Señor esta noche. Versículo 7. Dice la palabra de Dios: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió. Segunda lección que podemos encontrar aquí en la vida de Caleb: era un hombre que reconocía y era sumiso al liderazgo. Aleluya, gloria a Dios. Era un hombre que reconocía y era sumiso al liderazgo. ¿Por qué que yo hablo tanto acerca de liderazgo? De importancia de sumisión, importancia de autoridad espiritual. Simplemente por el hecho de que es la columna que sostiene la iglesia. En el día que perdemos nuestro respeto por la autoridad espiritual de cualquier persona en la casa del Señor o cualquier persona en la sociedad, nosotros estamos quebrando el principio que sostiene el reino de los cielos. Porque a partir del momento que yo no reconozco a Dios en tu vida, yo tampoco estoy reconociendo a Dios en mi propia vida. Porque cuando yo sé de dónde Dios me sacó, yo sé que Dios puede realizar cosas lindas sobre tu vida también. Amén. Y Caleb era un hombre que, di la palabra de Dios, él le habló: yo fui enviado por Moisés, siervo de Dios. O sea,
Cuando Él habla que fue enviado, Él está hablando nada más, nada menos de que fue en este momento de su vida, 45 años atrás, Él fue obediente a la dirección de Dios en la vida de su líder. Él fue una persona que fue sumisa a la dirección que Dios había dado. Yo crecí en una iglesia donde nosotros éramos 54 diáconos. De los 54 diáconos, yo me acuerdo que pelo menos 10 hermanos trabajaban. 34 se quedaban ahí, 44 se quedaban ahí tranquilitos. Una iglesia muy grande, muy rica en Brasil. Y muchas veces nosotros éramos puestos para cuidar de coche ahí fuera. Yo nunca tuve problema de cuidar de coches. Y como no tengo hasta hoy, muchas veces los hermanos que me acompañaron algunas veces en Londres, en nuestra iglesia, saben que cuando nosotros vamos ahí, vamos para servir. Yo voy para trabajar y no descanso ni un minuto, trabajando y arreglando sillas y limpiando iglesia, haciendo de todo. Aquí soy pastor y no tengo problema. Ya me cogieron aquí limpiando ahí el pasillo de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque yo no puedo me olvidar de quién yo soy. Posición ninguna puede quitar la sumisión de Dios sobre tu vida. Usted no puede permitir se emborrachar, ¿está bien en castellano? Se emborrachar por las posiciones de la vida. Usted tiene que saber que a donde usted está, a donde usted llegar y lo que usted obtener en tu vida es por la gracia y misericordia de Dios. Todos aquellos que se emborrachan por una posición es que nunca fueron merecedores de la posición. Por eso que es muy importante nosotros mirarmos que la vida de Caleb, él en toda su vida, él fue una persona sumisa y reconocedora de su liderazgo. Y es interesante aquí que él ha crecido junto con Josué. Él ha crecido junto con Josué. Fueron nombrados juntos, él y Josué. Josué, claro que acompañaba a Moisés de una manera más cerca, pero que él fue puesto en la misma posición que Josué, en la posición de mirarlos, de espiar la tierra. Retornó, tenían la misma posición. Pelearon en muchas guerras, en muchas batallas, en la misma posición como generales, como autoridades dentro del grupo, dentro del ejército. Pero que 45 años después de la palabra de Dios, que él va a buscar a Josué y reconoce a Josué como líder. Aquí enseña el corazón de un hombre de Dios. Si usted quiere engendrar sobre tu casa, sobre tu familia, si usted quiere crear un espíritu de milagro y de favor de Dios sobre tu familia, nunca se olvide de que usted, antes de ser cualquier cosa, es un siervo de Dios. Amén. Jesús vino, pasó 30 y pocos años, 33, no vamos a entrar en asuntos teológicos aquí. Pasó 33 años viviendo, obrando milagros, entrando a donde hombre ninguno había entrado, realizando obras que nadie había realizado, caminando sobre las aguas, abriendo los ojos a los ciegos, resucitando los muertos, curando los enfermos, limpiando los leprosos. Pero que dice la palabra de Dios que cuando él termina su ministerio, reúne con los discípulos, la primera cosa que le habla es diciendo: vosotros no son más grandes do que vuestro maestro. Yo estoy lavando vuestros pies y vosotros tienen que lavar los pies unos de los otros. O sea, Jesús hizo todo un ministerio de gloria, todo un ministerio de poder y autoridad, pero que en la última manifestación de él viene y lava los pies de los discípulos, como que diciendo: yo voy a levantar tu vida en lugares muy altos, pero que nunca se olvide que tú eres un siervo de Dios. Amén. Amén. Nunca se olvide de donde Dios sacó tu vida. Nunca se olvide que un soplo, estamos de pie porque la gracia de Dios está sosteniendo nuestra vida. Solo no somos estropeados por los ataques del enemigo, porque hay un Dios que te ama y que guarda tu vida. Hay un Dios que cuida de ti. ¿Están conmigo? Diga amén. Amén. Ser siervo es todo que Dios pide para usted. Capítulo 25 de Mateo, a partir del versículo 16, la parábola de los talentos, dice la palabra de Dios, que cuando Dios va a llamar a cada uno para dar bienvenida a los cielos, Él no habla profeta, Él no habla evangelista, Él no habla pastor, Él no habla apóstol, Él habla: aquí está buen y fiel siervo. Buen y fiel siervo. La palabra siervo en griego es diáconos. Amén. Amén. La palabra siervo en griego es diáconos.
Y la palabra diáconos es una palabra que también es descrita o nombrada como siervo, no solo en la posición de servir, pero que en la posición de esclavo. Por eso cuando Pablo escribe a los Corintios, él habla diciendo: ya no sois más esclavos del pecado, ahora sois esclavos, usando la palabra siervo, esclavos de Cristo Jesús. Hacemos por voluntariedad, por amor, o que Dios hizo en mi vida. Por eso que yo no me canso de predicar en la casa del Señor y decir: Señor, gracias. Si todos los días de mi vida, que es mi voluntad que el Señor me dé salud para hacerlo, servimos a Dios todos los días, podemos predicar la palabra, ganar almas todos los días, orar por los enfermos, despertar por la madrugada, por la noche, hacer la voluntad de Dios, aún es poco, porque no era para estarmos aquí. Pastor Luciano habló algo muy interesante que chocó mi vida. Nunca me fue mi vida. Predicó lindo todo lo que me predicó, pero que hubo un pedazo, un trozo de mensaje. Aquela que, sabe, aquela que va directamente en tu alma, en tu corazón y se queda ali. Usted sabe que es para usted. Él habló diciendo: la vida que estoy viviendo como una hora extra, porque ya pasó el tiempo de yo vivir en esta tierra. Entonces, como Pablo diciendo: la vida que ahora vivo, ya no vivo en mí mismo, pero que Cristo vive en mí. Amén. Aleluya. Ya estoy crucificado en Cristo y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Imagina usted o que sería de nuestra vida si Jesús no tuviera entrado en nuestra historia. Entonces, o que estamos viviendo ahora es regalo de Dios. El aire que tú respiras es regalo de Dios. La comida que usted come es regalo de Dios. El trabajo que usted tiene es regalo de Dios. La ropa que usted viste es regalo de Dios. La iglesia que usted congrega es un regalo de Dios. Un abrazo que usted recibe de una hermana es un regalo de Dios. Este chuchuco de Jehová y esta hermana cerca de ti son regalos de Dios. Da un chocolate nele así, fala: todo un regalo de Dios para mi vida, cabezón. Diga aleluya. Da un abrazo, porque son regalos de Dios. Si mirarmos bien, somos millonarios. Si mirarmos bien, tenemos o que mucha gente no tiene. Ah, pastor, pero que millonario anda en coche nuevo, en casa nueva, y mi coche ahí estoy cambiando la dirección a cada tantas semanas, pero que puede tener el dinero que tenga, pero que no tiene la paz que solo encontramos en Cristo Jesús. Puede tener la casa, puede tener los millones. Yo estoy profetizando que Dios venga a prosperar mucho tu vida. Yo estoy orando para que Dios venga a bendecir tu vida en todas las áreas, pero que no vaya a existir arrogancia. Dios va a bendecir tu vida para el nombre de Él ser glorificado, pero que nunca podemos perder el corazón de siervo. Amén. Amén. ¿Cuántos aquí creen que Dios tiene un nivel más alto para elevar tu vida? Amén. Solo la mitad de la iglesia. Voy a preguntar otra vez aquí de este lado aquí: ¿cuántos creen que Dios tiene un nivel más alto para elevar tu vida? Amén. De este lado aquí hay alguien que lo cree también. Diga gloria a Dios. Si usted cree, puede estar seguro que la primera cosa que Dios va a mirar es nuestro corazón de siervo. ¿A dónde está nuestro corazón? Mira para tu hermano y diga assim: aprieta mi mano enquanto es tiempo, porque en cualquier momento Dios está me levantando para otro nivel. Diga assim para él: pero no voy a cambiar. Diga para él: no voy a cambiar, yo voy a continuar el mismo. Aí usted mira para ele e habla assim: Amém? Versículo 7, todavía, la parte final del versículo 7. Es la tercera lección que nosotros encontramos. Y yo le referí el negocio como yo tenía en mi corazón. Caleb tenía una calidad que todo hijo de Dios, toda hija de Dios necesita tener en su vida: hablar o que estar en el corazón. Esto quiere decir ser una persona transparente, ser una persona verdadera, sin máscaras en su vida. Vivimos en un tiempo hoy al donde ser creyente es sinónimo de superhombre. No pasa lucha, no pasa batalla, no pasa dificultades, necesidades. Está todo maravilla porque crecemos en una sociedad. Entrega tu vida a Cristo, que Jesús va a pagar tus cuentas.
Entrega tu vida a Cristo, que Dios va a te dar ropas nuevas. Entrega tu vida a Cristo, que tus problemas van a acabar. Mentira del diablo. La palabra de Dios habla que hay pruebas. El sol brilla para los buenos, justos, y para los injustos. Las luchas vienen para todos. Pero que diga la palabra de Dios que en el final lo que va a hacer la diferencia es a dónde está construido tu casa. Serán semejantes a aquellos que escucharem mis palabras y poner en práctica, aquellos que edificarem su casa sobre la roca. Porque vai pegar vientos, vai pegar tempestades, vai pegar tormentas, pero que ele não será abalado. Yo creo que Dios está levantando una generación de personas duras en la fe, de personas nerviosas en la fe. Satanás ya ha intentado de todo derrumbar tu vida, pero que hay un Dios que te sostiene en el nombre de Jesús. Gente transparente, gente que revela lo que está en el corazón, son personas dignas de confianza. Y el reino de Dios es lugar para confianza. La palabra de Dios habla: llorar con los que lloran y sonreír con aquellos que sonríen. ¿Qué quiere decir eso? Transparencia de vida. Yo no tengo por qué mentir contra tu vida. Y hay personas que sufren luchas solos y el diablo se aprovecha con eso. Hay personas que sufren luchas todo lo que necesita es de un abrazo para curar la vida. Solo un abrazo. Solo un abrazo. Solo un escuchar. Usted sabía, estoy hablando eso de propiedad, de opiniones de psicólogos. No es opiniones de gente de fuera, opiniones de psicólogos. Que ellos hablan que el papel del psicólogo es escuchar. Es escuchar. ¿Cuántas veces aquí en la oficina pastoral, yo siento, cuando sentamos aquí, entre semana, los días de culto, sentamos, la persona habla, termina: oh pastor, gracias, da un abrazo, oh gloria a Dios, me voy a casa curar, ya estoy me sintiendo bien, gloria a Dios, gracias pastor, pastora, muchas gracias. No hablamos nada, solo escuchamos. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros compartimos nuestro dolor, viene la cura de Dios. Aleluya. Aí o que el diablo hace? Sabe que si bloquear tu confianza, vai bloquear tu cura. O que el diablo hace? Intenta poner personas en tu vida para decepcionar tu confianza. Personas sin carácter, personas que te hacen retrasar en la vida, personas que hablan de tu vida para todos. Aí quando viene para una iglesia sana, viene para una iglesia curada, pastor, quiere decir que esta iglesia que no tiene problema es llena de problemas, pero que gracias a Dios la iglesia está comprendiendo esta cosa de chismes, esta cosa de hablar de la vida de los otros, de autoridad espiritual, que hay gente que está hasta con miedo de contar de la vida de los otros. Es maravilloso eso, hermano. ¿Por qué? Porque no, el chismoso no puede ser chismoso solo aquel que habla, quien escucha es chismoso también. Llamar de adulterio. Adulterio no es solo el hombre, la mujer también adultera. Vai para los dos lados. Entonces, cuando yo encuentro un lugar curado, porque yo no creo que Dios es un Dios que ha perdido el control del mundo. Dios está en el control de tu vida, por eso que Dios está direccionando tu vida para esta casa. Porque vai encontrar amor. Estava sentando com uma família nesses dias para trás aqui, que eles estão congregando na igreja e chegando para congregar. E pastor, estou muito herido, pastor, estou muito herida, já não aguento mais o que passei em minha vida. Foram tantos lugares por onde eu passei. E dizendo: mira, aqui há gente de todos os tipos, pero que uma coisa te puedo garantizar: todos estão enamorados por Cristo. Amém. E por estar enamorados com Cristo, continuamos ser humanos. Y por sermos seres humanos, yo puedo me equivocar con usted. Usted puede se equivocar conmigo, pero que puede estar seguro, aquí hay amor de Dios, aquí hay cura de Dios, aquí hay liberación de Dios, aquí hay nuevo tiempo de Dios. Si tus emociones fueron machacadas, hay un Dios que sabe la área para curar tu vida. Va a venir un tiempo de liberación. El diablo ya tiene que coger sus maletas y desaparecer de tu vida, porque Dios va a curar tu caminar con Cristo
de Jesús. En nombre de Jesús. Versículo 8. Versículo 8. Mas mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Diga conmigo, Caleb. Dígalo más fuerte, diga, Caleb tenía personalidad y discernimiento espiritual. Aleluya. Una cosa, por eso que yo siempre hablo acerca de la importancia de los pequeños grupos en la iglesia. ¿Por qué? Porque una cosa, aquí en la iglesia todos somos creyentes, todos somos do GTT. Aleluya, ángeles, visiones, gloria a Dios. Todos aquí somos do mistério. Todos aquí somos santos. Porque en la iglesia yo no puedo vivir como un capetinha. En la iglesia yo no puedo vivir como una persona de pecado. No, yo tengo que ser una persona santa. Amén. Inclusive estamos sentados, ahí de repente está con el chicle. Misericordia, hermano, usted va para el infierno. La persona aquí da la paz del Señor para el hermano, amén. En la hora de orar, todos oramos, conocer la Biblia, aleluya. Y para demostrar que conocemos la Biblia, abre lá en Sofonías. Aí a persona não encontra, pero que deja lá em Isaías.